revolucionarios marchen ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio Rebelión, en esta edición del 29 de marzo del 2026. Buen día, Miguel. Muy buenos días a todos. Buenos días, Beto. ¿Cómo estás? Bueno, y el día de hoy, como es costumbre, estaremos con los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Bueno, en este caso, el día de hoy estaremos hablando de, bueno, Palestina una vez más. Se está preparando la flotilla, una nueva flotilla de la Global Summit, una nueva flotilla de libertad para ir a romper el cerco genocida que Israel sigue manteniendo contra la Franja de Gaza. Y tenemos una entrevista con un compañero que va a participar de la flotilla, un compañero que es parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional. Y bueno, acá también hablaremos un poco de la situación de Irán, ¿no? Y que, bueno, se cumple un mes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra, bueno, contra toda la nación iraní, la nación persa, ¿no? Continuando en el tema internacional, hablaremos de Argentina, una gran movilización a 50 años del golpe militar, muy importante, una movilización en contra del gobierno que prácticamente reivindica el golpe militar. Bueno, hablaremos un poco de esto. Ya a nivel nacional, bueno, un tema pasó recientemente, el 23 de marzo, Día del Mar. Bueno, tenemos un pronunciamiento de algunos trabajadores chilenos que se solidarizan con Bolivia, mientras que Rodrigo Paz, todo lo contrario, suspendió los desfiles por el Día del Mar en el marco de un gobierno de extrema derecha en Chile que ha anunciado incluso un muro para evitar, bueno, en la frontera con Bolivia, ¿no? Entonces ahí tenemos una posición de paz totalmente sometida al gobierno derechista de Chile, ¿no? Bueno, después comentaremos un poco sobre las elecciones subnacionales que se realizaron el anterior fin de semana, con un carácter, como ya se adelantaba, totalmente antidemocrático y fraudulento, ¿no? Bueno, analizaremos un poco esto y lo que se viene, ¿no? La COP está convocando a una movilización para el día martes para presentar su pliego de reivindicaciones, entre los que se incluye, bueno, muchas cosas, ¿no? Desde el rechazo a la modificación de la ley de trabajo, del tema del rechazo también a esta contrarreforma agraria que quiere devolver a Bolivia a la época feudal de los hacendados, bueno, entre varios otros puntos. Entonces el día martes comienza una movilización de la Central Obrera Boliviana por sus reivindicaciones, por su pliego de peticiones. Bueno, como verán, tenemos un programa con bastantes puntos, bastante completo. Y bueno, empezamos entonces con Radio Rebelión. Y bueno, Miguel, si nos puedes comentar un poco el tema de la flotilla antes de pasar el video que tenemos con bueno, con el compañero Ezequiel que participó en la anterior flotilla y volverá a participar en esta. Sí, así es. La flotilla, bueno, ahora sé que lo hablar un poco de ella, eh, pero brevemente fue una iniciativa tomada por distintas organizaciones en las cuales desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, eh, Cuarta Internacional, participamos ya el año pasado, cuando se hizo la primera
la primera flotilla, eh, y participaban también gente de casi todos los países europeos, algunos del norte de África, eh, bueno, de distintos países del mundo, ¿no? Esto tiene mucha importancia. La primera flotilla, la, la, el- la Armada de Israel la bloqueó, los secuestró, los llevó presos, pero después tuvo que liberarlos. Pero la flotilla ya había logrado una enorme solidaridad internacional. Entre otras cosas, una huelga general en Italia, en apoyo también, huelgas en España, etcétera, ¿no? Bueno, eh, ahora también varía una gran cantidad de barcos, se calcula 3.000 personas que van a participar de forma directa, además de las manifestaciones de solidaridad en distintos países de Europa. Bueno, eso como introducción. Ahora el compañero Ezequiel, que es uno de los participantes que participó en la flotilla anterior, eh, es un compañero de Argentina, de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, y va ahora a participar junto con otros compañeros también de la UITSI y de distintos lugares, ¿no es cierto? Incluyendo de Turquía, que va a salir también otro barco para la flotilla, que van a ser para 100 pequeños barcos de distintos lugares de Europa, ¿no? Y Turquía. Bueno, eso. Eh, Muy bien, Miguel, muy importante. Veamos el video entonces de la entrevista con el compañero Ezequiel. Ujú. Acá estamos con el compañero Ezequiel Perecini. Queremos entrevistarlo desde Radio Rebelión porque está pasando algo muy importante, que es la nueva flotilla Global Sumud, que va a partir hacia Palestina. Entonces, queremos que nos detalles cuándo parte, el tamaño, que parece que va a ser muy grande. Claramente, la flotilla Global Sumud, luego de haber navegado el Mediterráneo el año pasado para buscar llegar a Gaza, cumplió un rol político realmente muy importante, porque potenció y desarrolló y extendió la movilización en solidaridad con Gaza y Palestina a diversos países y a todos los continentes del mundo, provocando un aislamiento sin precedentes de Netanyahu. Sin embargo, el genocidio continúa, los bombardeos continúan, y el paso de Rafah en las fronteras de Gaza con Egipto sigue cerrado, por lo cual la ayuda humanitaria no logra entrar en la cantidad suficiente como para parar el hambre, que es el mecanismo con el cual también están aplicando el genocidio. Por eso que este año la flotilla global Sumud vuelve a tener una iniciativa de solidaridad internacional. Los barcos están estimados que partirán el 12 de abril desde Barcelona para luego agruparse con barcos en los puertos de Italia, en los puertos de Francia, en los puertos de Turquía y en los puertos de Grecia. Esperamos construir la flotilla global Sumud más grande de la historia, porque el acierto político del año pasado ha permitido que la coalición Flotilla Global Sumud se nutra de nuevas organizaciones a nivel internacional. Esperamos que más de 100 barcos naveguen en el Mediterráneo, más de 1.000 participantes, y en esta ocasión también nos acompañarán docentes, constructores, profesionales de la salud, para apostar a una reconstrucción de Gaza democrática y dirigida por las organizaciones del pueblo de Gaza y de Palestina, en contra
de la reconstrucción imperialista que quiere imponer Trump y Netanyahu, transformando Gaza en un paradisíaco hotel de lujo para los multimillonarios del mundo. Vamos a buscar romper el cerco y el bloqueo con el cual Israel impone el hambre desde el año 2007. Bueno, y obviamente tu participación, y creo que otro compañero más de Izquierda Socialista, de Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, que bueno, que seremos parte de esa Exactamente. plantilla. El año pasado participamos junto con Juan Carlos Giordano, compañero de la Dirección Nacional de Izquierda Socialista y diputado nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad también de Argentina. Y este año, desde la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadores Cuarta Internacional, vamos a redoblar el esfuerzo para poder acompañar y ser parte de esta iniciativa internacionalista, porque consideramos que va a volver a ser la mayor expresión de unidad de acción a nivel internacional en apoyo al pueblo palestino. En esta ocasión nos va a acompañar la compañera Mónica Schlotauer, que es diputada por el Frente de Izquierda Unidad en la provincia de Buenos Aires, y también nos acompañará el compañero Görgen Duru, del Partido de la Democracia Obrera de Turquía, y también varias compañeras y compañeros de distintas secciones, de distintos partidos de otros países, participarán acompañando en tierra. Así lo harán los compañeros de Brasil, así los compañeros del Estado español, y nos estamos preparando para hacer tareas en tierras que desarrollen la movilización mientras la flotilla navega el Mediterráneo. Queremos aportar al desarrollo de la movilización y a un levantamiento global que retome las banderas de lucha por una Palestina única, libre, laica, democrática y no racista, por una Palestina libre del río al mar. Bueno, claro, esta flotilla es muy importante, tiene que haber solidaridad mundial en todos los países, llevar la noticia y obviamente expresar la solidaridad con la flotilla. Exactamente, queremos retomar las experiencias del año pasado, con las cuales, mientras navegamos el Mediterráneo, una huelga de la clase trabajadora de los portuarios se desarrolló en Italia y se concretó de manera masiva y concretó la solidaridad del movimiento estudiantil, llevando adelante una movilización nacional extraordinaria. Lo mismo sucedió en el Estado español, que impidieron la Vuelta Ciclística de España, y este año queremos desarrollar esas iniciativas en todos los países del mundo en donde podamos. Así que invitamos también al pueblo trabajador, a las comunidades indígenas, a las mujeres y a la juventud de Bolivia a que nos acompañen en este proceso, porque junto con la flotilla global Sumut y la WITSI queremos aportar al desarrollo global de la lucha por el pueblo palestino en un escenario en donde la contraofensiva imperialista de Trump bombardea en Irán, en donde Israel invade el Líbano. Decimos no a los bombardeos de Estados Unidos o Irán, y que todas las tropas de Israel se vayan del Líbano, de Gaza y del territorio histórico palestino. Bueno, muchísimas gracias y te acompañaremos de lejos, pero trataremos de llevar esa solidaridad internacional. Gracias a ustedes por la entrevista, porque la lucha por Palestina, a pesar de tenernos lejos en tierra, nos tiene muy unidos y cercanos en la lucha. Así es. Bueno, ahí teníamos la entrevista con el compañero Ezequiel. Se está preparando para, bueno, para esta nueva versión de la flotilla, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Miguel. No, no, es una entrevista. Yo ahora estoy en este momento en Argentina, en Buenos Aires, que le hice ayer a la tarde. Claro. Hoy no podía participar en la transmisión de radio, pero sí, por eso le hice entrevista ayer. Ujú. Bueno, ahí me parece muy importante, como señala el compañero, que están aumentando incluso, ¿no?, la participación de, bueno, de nuestros compañeros, ¿no?, de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional. Va a ir la diputada Schlotthauer, una compañera trabajadora, trabajadora ferroviaria, que, bueno, como parte del Frente de Izquierda Unidad, también es diputada electa y
y bueno, con la rotación de bancadas que hace el Frente Izquierda allá en Argentina, ¿no? Entonces me parece muy importante también la presencia de la compañera, una trabajadora ferroviaria que estará allá, y bueno, como parte de la flotilla, el compañero Gorkem Duru de Turquía. Bueno, muy importante eso. Y bueno, y en general se está esperando, como decía Ezequiel, digamos, una gran flotilla, ¿no? Y me parece importante en este momento, bueno, señalar además que, bueno, qué se está viviendo hoy en día, ¿no? Estamos viendo la expansión de este genocidio que, bueno, Israel lo viene haciendo desde que se fundó prácticamente y que, bueno, tiene esta nueva etapa mucho más brutal ya, bueno, desde el 2023 que lo está llevando, bueno, no solo contra Gaza, sino ahora contra el Líbano, y con amenazas, y bueno, la gente de Israel, ¿no? O sea, los líderes, sus ministros, que dicen barbaridades como que, bueno, van a convertir a varios lugares de Líbano de la misma forma que Gaza, ¿no? Van a hacer del Líbano una Gaza, digamos, ¿no? Y están avanzando, ¿no? Una oleada de bombardeos, de incursión terrestre, están invadiendo el Líbano, Israel está invadiendo el Líbano, eso tenemos que denunciar con mucha fuerza. Bueno, eso por un lado, y en el marco de la guerra también que han desatado contra Irán, que cumple un mes, ¿no? El día de ayer, bueno, el 28 de febrero comenzó el ataque brutal, los bombardeos contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, recordando nuevamente, ¿no? Que estos ataques vinieron en medio de mesas de negociación, de diálogo, que al parecer incluso estaban resultando exitosos según lo que comentaban los que participaban, y en medio del diálogo, de forma sorpresiva, totalmente injustificada, viene el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, ¿no? Una serie de bombardeos, mataron al líder supremo, Trump prácticamente se ríe casi constantemente, casi todos los días, bueno, lo matamos, ¿no? Ya no hay líder supremo, ¿no? Se murió. O sea, realmente es impresionante este grado de, bueno, de sinvergüenzura, ¿no? Algo totalmente en contra de, bueno, del mismo orden internacional que en su momento impuso Estados Unidos. Bueno, hoy en día Estados Unidos lo está destruyendo totalmente. No todas las todos los discursos, las ideas que vendieron en su momento de democracia, justicia internacional. Estados Unidos incluso habló en su momento con mucha fuerza del tema de la libre autodeterminación de los pueblos. Bueno, todo eso se cae hoy en día con la actitud y con bueno, lo que está haciendo de hecho Estados Unidos y de la forma más brutal, sin cobertura, sin argumentos, sin ninguna justificación ni pseudo justificación, ¿no? Como por lo menos buscaron algo cuando invadieron Irak, ¿no? Tal vez las dos Torres Gemelas, pues esas justificaciones podían tener hoy en día sin justificación alguna de la forma más brutal. Se ve esta ofensiva contra Irán, se vio lo que hicieron con Venezuela y Trump dijo, ¿no? En los últimos días, bueno, después de Irán vamos por Cuba, ¿no? Entonces ese es el mundo que estamos viendo y después de Cuba será Groenlandia, Dinamarca, parte de la OTAN. Y bueno, realmente estamos viendo una situación de que la crisis del imperialismo estadounidense lo está llevando a una política mucho más agresiva, mucho más brutal, ya sin coberturas diplomáticas, sino directamente la mano dura, el tema de las armas. Y la cosa más importante que tenemos que tomar en cuenta, bueno, el hecho, lo más interesante de todo esto es que pese a eso, pese a ser la principal potencia militar del mundo, militar, económica, la mayor tecnológicamente todavía, Estados Unidos no está pudiendo avanzar en Irán, ¿no? E Irán le está dando fuertes golpes que muestran que Estados Unidos, que el imperialismo estadounidense puede ser derrotado. Bueno, es impresionante cómo han sido destruidas varias bases militares de Estados Unidos en la región, los ataques de Irán contra Israel, los bombardeos en Israel. Bueno, esto es muy importante en el marco de que Estados Unidos, bueno, obviamente tiene mucha superioridad bélica, militar, económica, y le está atacando con toda su fuerza a Irán, ¿no? Pese a lo cual Irán sigue resistiendo, se está defendiendo y está logrando darle golpes importantes a Estados Unidos, mostrando que el imperialismo puede ser derrotado. Y bueno, como parte de eso, hay movilizaciones a nivel internacional en solidaridad con Irán, en solidaridad con el Líbano, en solidaridad con Palestina. El día viernes estuvimos acá en Bolivia también movilizándonos.
Bueno, en Cochabamba, la vigilia de todas las semanas. En el caso de acá de La Paz, hicimos una vigilia justamente por estos tres puntos, muy importante, por la solidaridad y el apoyo de estos tres países, de estas tres naciones que están siendo agredidas por Estados Unidos e Israel. Y bueno, es parte, como decía Ezequiel, ¿no? Estas luchas nos unen pese a la distancia, nos hermanan a los pueblos y a los trabajadores del mundo en nuestra lucha contra, bueno, contra la injusticia, contra lo que es el imperialismo estadounidense, el genocidio que comete Israel. Entonces, bueno, seguimos en esta lucha, seguimos en la solidaridad con Palestina, con el Líbano y con Irán. Bien, Miguel, no sé si algo más antes de pasar al siguiente punto. No, pasemos al siguiente. Bueno, veamos el tema de Argentina, ¿no? Sí. Eh, bueno, en Argentina hay una grave crisis económica hace tiempo. Milei dice que la va a solucionar y lo que ha hecho eh, es bajar salarios, es decir, bajarlo, no aumentarlos en función de la inflación. De hecho, el salario real ha bajado, se calcula un 40%. Y bueno, se hizo una enorme marcha por el aniversario del golpe militar de 50 años. Eso en Bolivia puede sonar como raro porque, como se acuerdan, en Argentina la dictadura iniciada por Videla fue terrible, mataron a 30.000 personas, eh, y bueno, y terminó cayendo el régimen militar con una, eh, por el repudio popular, levantamientos populares. Entonces, el recordar a Videla no es cualquier cosa, recordar ese golpe de 50 años, pero además hay un hecho nuevo, además de la fecha de 50 años, hay un hecho nuevo que es que el actual gobierno de Milei es el primer gobierno, después de la dictadura, que reivindica a Videla y a la dictadura. Como dice que mató mucho menos gente, no, no es que mató gente, bueno, dice cualquier pavada como acostumbrado está Milei. Y esto generó un gran repudio popular contra Milei. Entonces la marcha fue gigantesca. Yo personalmente participé y la verdad que era impresionante. Participé en la de Buenos Aires, ¿no? En la del centro, que fue frente a la Casa de Gobierno. Pero hubo 700.000 personas, había 40 o 50 cuadras de largo y de ancho, repletas de gente, yendo, viniendo, entrando, de distintas organizaciones, grupos, de todo. Desde ya jugaron un rol las llamadas madres, las llamadas que son madres de los asesinados. Este, y bueno, por supuesto, Izquierda Socialista, nuestra organización en Argentina, de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores de Ecuador Internacional, fue parte muy importante también de esa marcha gigante. Eh, Incluso en la marcha misma, eh, marchamos con una gran bandera eh, palestina, porque también hoy es
es la bandera de solidaridad internacional. Y entonces todo genocidio de Videla y todo no es solamente algo que pasó en Argentina. Claro, pasó en Argentina específicamente, pero tuvo también que ver con el imperialismo, con lo mismo que están ahora atacando Palestina y Medio Oriente, bueno, lo que hablamos en el primer punto. Entonces la marcha tuvo esa, que como digo, era heterogénea políticamente, había un poco de todo, pero había un centro que era denunciar a Milei y denunciar ese golpe terrible que no se puede olvidar. Ni al golpe, ni a los desaparecidos, asesinados, los 30.000 asesinados, este, el, nuestro partido argentino, eh, por supuesto, también marchó con los nombres de los asesinados del partido, que fue también una enorme cantidad, para mostrar, justamente, por más de 100 compañeros militantes asesinados, desaparecidos. Bueno, como digo, fue una cosa nacional terrible. Y bueno, el otro aspecto de la marcha, como decía, era el repudio a Milei, a su política actual, que está quitando la conquista de los trabajadores, además de reivindicar la dictadura de 50 años, eh, está cambiando leyes laborales, se va a permitir eh, que las empresas pongan horarios de trabajo mucho más largos, hasta 12 o 13 horas diarias si necesitan. Eh, es decir, que desaparece, cambiaron las leyes laborales que reglamentan, por supuesto, los tiempos de trabajo, que no, eso no se puede poner, facilitan despidos, bueno, pueden despedir a todos. Bueno, eso que es un ataque directo a los trabajadores, es un ataque, una amenaza de represión también. Por supuesto, las grandes marchas que fueron tan gigantes no pudieron reprimirla. Se calcula que marcharon en el país, marcharon en la calle, me refiero, ¿no? 1 millón de personas, de los cuales parece que en Buenos Aires había 700.000. Claro, hay distintas cifras, ¿no? Si fueron incluso más de 1 millón. Bueno, pero bueno, era muy visible la cantidad gigante de gente, ¿no? Este, las plazas la plaza central estaba repleta, pero además todas las calles laterales, todo repleto de gente, repudiando al gobierno. Bueno, esto es muy importante porque es muy importante lograr la unidad de acción para enfrentar toda la política del gobierno y, por supuesto, también una alternativa política por la cual lucha el Frente de Izquierda Unidad, que es parte izquierda socialista de él, para terminar con todo este desastre económico de entrega al imperialismo. Milei también es uno de los que se elogia la ocupación de Palestina. Entre las tonteras que dijo el presidente argentino, dijo: yo soy el principal sionista
es decir, de apoyo a Israel, a la invasión de Israel, y eso lo dijo así, ni Trump creo que dijo eso. Soy el principal sionista. Este, y bueno, y ahora, hace pocos días también estuvo eh, ofreciendo mandar tropas a Medio Oriente, entre otras cosas para atacar Irán. Esto probablemente no se concrete, pero muestra toda la política brutal, proimperialista, sometida totalmente a Trump, eh, bueno, que hoy se está generalizando en América Latina, ¿no? Ahora veremos lo de Bolivia también. Pero bueno, Milei es uno de los más consecuentes apoyadores de Trump. Y entonces, bueno, el repudio, y claro, ahora participó en esa reunión de presidentes, que también participó el presidente de Bolivia, latinoamericanos, que no fueron todos, pero fueron buena parte de los países, eh, que se reunieron con Trump para dar apoyo, para decir tenemos la unidad. Empezaron diciendo que era por el tema de la cocaína, que había que... Pero lo que hicieron es resolver la unidad militar con Trump, el sometimiento militar. Y un poco antes hubo una reunión de los comandantes en jefe de los militares de Latinoamérica con los militares de Estados Unidos, también para hacer una coordinación, dice. Esto viene hace muchos años, ¿no? Pero hace muchos años que no pasaba así, por lo menos tan abiertamente, que los generales esto fue lo que justamente hace 50 años los golpes estaban todos coordinados con el imperialismo, ¿no es cierto? Bueno, los golpes militares. Ahora, esa es la política de muchos países, pero en el caso específico de Argentina, es la más clara. Por eso, bueno, esta gran movilización es muy importante y, bueno, esto va a continuar, la resistencia popular. Eso queríamos destacar. Muy bien, Miguel, muchas gracias. No, es realmente muy importante. Y bueno, un saludo a todos los trabajadores argentinos que se movilizaron con tanta fuerza contra mi ley y bueno, esta reivindicación del genocidio, ¿no? Y en general contra todos los planes que está llevando adelante mi ley que, bueno, justamente están devolviendo a la Argentina un siglo atrás, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco ya pasando a los temas nacionales de Bolivia. Vamos a hablar de, bueno, el pasado 23 de marzo, hace unos días, se conmemoró el Día del Mar en Bolivia. Y bueno, lo tradicional en este día era grandes desfiles en todos los colegios y a nivel nacional por la reivindicación marítima boliviana. Y este año fue sorpresivo que Rodrigo Paz haya suspendido estos desfiles. Rodrigo Paz que todos los días no se cansa de decir Bolivia, 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 todo el tiempo. Bueno, justamente parece que lo que dice, lo que denuncia esta verborrea del presidente Paz es justamente su falta de ese carácter nacional, ¿no? Bueno, lo estamos viendo de distintas formas.
muy condenables, en el caso de bueno, toda la actitud internacional de Rodrigo Paz. Pero en este caso, justamente hace unos pocos días que asumió el gobierno de bueno, Kast, la extrema derecha en Chile, Rodrigo Paz fue, se sacó fotos, mientras que Kast anunciaba una política, bueno, de restricciones y prácticamente ofensiva en contra de Bolivia, y anunciando que va a construir un muro en la frontera entre Bolivia y Chile, además de bueno, una serie de acciones en contra de los bolivianos en Chile, incluso que si hay trabajadores, porque hay muchos trabajadores bolivianos que van a trabajar a Chile en situaciones incluso muy precarias, en épocas de, bueno, sobre todo con el tema agrario, la agroindustria de Chile. Y bueno, lo que él anuncia es de que les van a exigir que paguen impuestos y bueno, una serie de políticas para ir cerrando Chile a los trabajadores bolivianos en particular y bueno, de otros países también, ¿no? Entonces, esto lo hace mientras Paz aplaudía bueno, la llegada de la extrema derecha al gobierno de Chile. Eh, y bueno, en ese marco, justamente de una política muy agresiva de este gobierno de Kast en Chile contra Bolivia, bueno, Paz suspende los desfiles por el Día del Mar y bueno, asume una posición muy sumisa al estilo de lo que vimos con Estados Unidos, con Israel, bueno, en el caso de Chile, lo mismo, ¿no? Pero no es con Chile en sí, sino es en esencia con el gobierno de ultraderecha que entró en Chile, ¿no? Bueno, mientras Paz suspende los desfiles por el Día del Mar, en Bolivia, trabajadores chilenos siguen reivindicando y siguen solidarizándose con la reivindicación marítima boliviana. Y así es como tenemos, bueno, los compañeros del MST chileno, del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Chile, Partido Hermano, son parte también los compañeros de la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Cuarta Internacional, enviaron un video justamente expresando esta solidaridad de los trabajadores del pueblo chileno con la causa marítima boliviana, que muestra que estos trabajadores chilenos son, se podríamos decir incluso, más bolivianos que el presidente Rodrigo Paz, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco estas imágenes, bueno, esta declaración, estas palabras de nuestros compañeros de Chile. Desde el Movimiento Socialista de las y los Trabajadores, sección chilena de la Unidad Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional, expresamos nuestro firme respaldo a la demanda histórica del pueblo boliviano de acceder a una salida soberana al mar. En nuestro continente avanza con fuerza la ultraderecha, promoviendo el chauvinismo nacionalista y la división entre los pueblos, siempre al servicio del saqueo imperialista y los grandes capitales. Frente a ese escenario, la única salida es la organización y la lucha del pueblo y los trabajadores. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer la unidad para enfrentar a quienes se enriquecen con la división y la explotación de nuestros territorios. Nuestro enemigo no es el pueblo hermano, sino quienes lucran con la confrontación y el saqueo. Por eso levantamos una posición firme, salida soberana al mar para Bolivia, abajo el nacionalismo de la ultraderecha, por la unidad de los trabajadores de Bolivia, Chile, América y el mundo. Bueno, muy lindas las palabras de los compañeros de Chile. Este saludo muy importante por, bueno, por esta fecha tan importante en Bolivia, del 23 de marzo. Y claro, como señala el compañero, sin caer en chauvinismos ni mucho menos, eh, aquí la solución y la salida para Bolivia necesariamente es con la unidad de los trabajadores a nivel internacional, ¿no? Algo que va necesariamente por encima y derrotando a los gobiernos que actualmente existen en la región, ¿no? Como el de Cast en Chile y bueno, y el de Rodrigo Paz en Bolivia, ¿no? Eh, bueno, es muy importante y muy emblemático esto porque, y para denunciar a Rodrigo Paz nuevamente, porque no se cansa de hablar de Bolivia mientras muestra su sumisión, incluso en este tema histórico tan sentido para Bolivia y en muchos otros temas, ¿no? Es muy importante señalar, bueno, algo que pasó en las últimas horas, bueno, el día de ayer, eh, hubo una votación en la ONU donde se condenó lo que fue la esclavitud, el esclavismo en África, como un crimen contra la humanidad en general.
Y bueno, como era de esperarse, Estados Unidos y Israel se opusieron. Para ellos está bien la esclavitud, eso es lo que demuestra esta votación. Porque claro, son esclavistas, ¿no? Es lo que estamos viendo, son genocidas esclavistas, ¿no? Pero lo vergonzoso fue que el gobierno de Rodrigo Paz se abstuvo, ¿no? O sea, Rodrigo Paz está, claro, era demasiado aberrante que se opongan y que estén a ese nivel, pero se abstuvieron junto con pocos países que consideran que, bueno, es mejor no hablar de la esclavitud. ¿Qué pensamiento? Bueno, de hecho, se posicionan a favor de la esclavitud, ¿no? Esa es la posición que Rodrigo Paz está asumiendo y su gobierno en nombre de Bolivia, y tenemos que decir claramente que no es un gobierno que tenga la legitimidad para hacer esto. Tenemos que recordar que Rodrigo Paz más bien justamente ganó por expresar una posición diferente a lo que actualmente está haciendo su gobierno. Fue una votación en contra de la extrema derecha de Tuto, Gloria Medina, Manfred, y Rodrigo Paz apenas ganó las elecciones se pone a aplicar esa política, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Por eso no tiene esa legitimidad. La elección Rodrigo Paz la ganó gracias a Lara y ya lo echó prácticamente a Lara, prácticamente suspendió la vicepresidencia en el país de forma inconstitucional, lo que le quita totalmente legitimidad. Es un gobierno que está violando constantemente la Constitución y bueno, más adelante veremos algunos de los puntos concretos al respecto. Pero en ese marco, o sea, tenemos que tener claros, es un accidente histórico que Rodrigo Paz esté ahí, no representa su política a Bolivia y al pueblo trabajador boliviano. Eso se lo ha visto a los pocos días que asumió cuando intentó su decretazo y fue derrotado en las calles por la movilización de la COP. Y su política internacional de la misma forma, ¿no? No representa el sentir del pueblo boliviano. Es básicamente bueno, es un accidente histórico que Rodrigo Paz esté ahí, es un gobierno que no goza de legitimidad para hacer lo que está haciendo y que, bueno, va a ser tarde o temprano puesto en su lugar y lo está haciendo cada vez con las movilizaciones que van arrinconando cada vez más este gobierno, ¿no? Bueno, hablaremos de eso en los siguientes puntos. Pero bueno, un saludo y bueno, agradecer este pronunciamiento de los compañeros de Chile, del MST, de la UITSI en Chile. Un saludo muy importante que hicieron desde los trabajadores chilenos a Bolivia en este Día del Mar, mostrando que el internacionalismo proletario, el internacionalismo de los trabajadores es mucho más fuerte y busca realmente solucionar los problemas históricos de todos los países por encima de los discursos nacionalistas vacíos de la derecha como Paz y Cast. Bueno, pasemos al siguiente punto. Vamos a hablar de las elecciones subnacionales. Bueno, el marco general a lo esperable, unas elecciones que la población en general no le prestó mayor interés, sin ninguna expectativa, sin ninguna emoción, unas elecciones, bueno, bastante sombrías en ese sentido, justamente porque no expresan ninguna posibilidad de transformación, ninguna posibilidad, ninguna esperanza en la población, ¿no? Básicamente es elegir quién va a entrar a robar para los distintos departamentos y municipios, ¿no? Y es triste esa situación y eso tiene que ver con el carácter fraudulento de las elecciones, de la ley de partidos en el país, que prácticamente impone un monopolio de la política eh, en las pocas siglas legales, legalizadas, vigentes, que prácticamente son las siglas que han tenido aval del Tribunal Electoral, aval del gobierno de turno, y que de esa forma funciona, ¿no? Es tan emblemático esto que, bueno, las dos candidaturas en las elecciones nacionales que tuvieron mayor votación fueron con siglas de alquiler, ¿no? Rodrigo Paz con el PDC, que ahora ya no está con el PDC, y por el otro lado Tuto con el FRI, que ya no está con el FRI, ¿no? Entonces, muestra el carácter totalmente antidemocrático, una democracia de alquiler, una democracia bueno, de la forma más burda de mercado que podríamos decir, se compra y se vende, ¿no? Y no es una verdadera democracia en ese sentido, sino es bien todo lo contrario, y muestra el carácter totalmente antidemocrático del régimen electoral en el país. Y bueno, eso se refleja a nivel nacional, ¿no? Es en ese marco, bueno, que el resultado de las elecciones es ese, ¿no? Sin mayor expectativa ni nada
con victorias de distintos candidatos que no representan ninguna aspiración, ninguna esperanza, ninguna posibilidad de mejora realmente, ni en los municipios ni en los departamentos del país, ¿no? Y bueno, en ese marco, comentar algunos hechos. Bueno, en el caso de Cochabamba, donde se presentaba Mostajo, le dimos el apoyo crítico, una candidatura independiente de la derecha, independiente del MAS, que sacó una votación muy importante, saliendo tercer lugar, pero mostrando, digamos, que hay un espacio muy importante, que es justamente lo que quieren cerrar con este carácter antidemocrático, pero que hay un espacio muy importante para alternativas que justamente rompan con este cerco prácticamente, que, bueno, es prácticamente la derecha y que el MAS entró ahí y que lo cerró aún más, ¿no? Estando en el gobierno para evitar que haya justamente alternativas que le disputen incluso esta visión de, bueno, de la izquierda en el país, ¿no? Tratan de presentarse como la izquierda. Bueno, el Evo dice que tampoco es ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Entonces trata de mostrarse como lo popular, lo diferente a la derecha, ¿no? Eh, pero en los hechos hay un espacio muy importante en el país para todos estos sectores, la verdadera representación de los trabajadores, que no se refleja en el MAS, que es completamente opuesta a la derecha, ¿no? Y eso es lo que quieren cerrar con este carácter antidemocrático. Bueno, sometiéndose y viendo las formas para poder lograr presentarse en este espacio, esta candidatura de Mostajo logró mostrar de que hay ese espacio, obtuvo una importante votación y bueno, nuestro apoyo crítico a esta candidatura fue en el marco de su independencia, ¿no? Pese también a, bueno, algunas limitaciones que pudo tener, pero que en general muestran que hay un espacio importante en ese sector. Me parece digno de mención también lo que sucedió en el Alto, que también expresa el carácter plenamente antidemocrático de estas elecciones, donde uno de los principales candidatos, que probablemente hubiera sido el alcalde del Alto, David Vargas, el mayor Vargas, muy conocido por haber participado en el motín policial de febrero del 2003, antesala de octubre del 2003, y bueno, alguien que participó y estuvo presente en las movilizaciones que lo echaron abajo a Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, el 2003, en defensa del gas. Bueno, eh, parecía que, bueno, al final no se sabe qué podría haber resultado en estas elecciones por ese, bueno, con esa candidatura, pero en los hechos, el mismo día de la votación, bueno, después de varios días donde se decía que los habilitaban, que lo iban a inhabilitar y no sé qué, junto con otros candidatos, eh, bueno, lo inhabilitaron finalmente, el mismo día de la elección, quedando todos los votos que iban a hacer por él siendo anulados, ¿no? Y bueno, ganando la alcaldía del Alto, bueno, alguien, digamos, ¿no? Que estaba por ahí. Pero es muy interesante esto, ¿no? O sea, cómo se puede dar esta inhabilitación de una candidatura el mismo día de la elección, cuando, bueno, se había ya planteado el recurso mucho más antes y corrió la elección, se lo inscribió, se permitió, se imprimieron las papeletas con su foto, con su nombre y lo inhabilitan el mismo día de las elecciones, ¿no? Entonces realmente eso muestra la clara parcialidad de corrupción del Tribunal Electoral. Algo que además entra justamente en La Paz, en el departamento de La Paz, en total oposición y contradicción. O sea, lo inhabilitan a Vargas en el Alto, pero permiten que Revilla vaya a la gobernación del departamento de La Paz, cuando Revilla incluso se fugó del país justamente por problemas con la justicia, se escapó, perseguido por esos hechos de corrupción gravísimos cuando fue alcalde de La Paz, un desfalco tremendo, eh, que justamente por el cual tiene procesos, y justamente esos procesos lo inhabilitarían como candidato, más aún porque son procesos de corrupción de cuando fue autoridad, ¿no? Y bueno, no lo inhabilitaron, pese a que también entraron los recursos en su contra y que buscaban inhabilitarlo justamente bueno, por el hecho de corrupción. Bueno, a él lo dejan pasar, ¿no? Y sale primer lugar con bueno, una votación muy escasa igual, pero sale como primer lugar en el Departamento de La Paz y va a segunda vuelta, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo el Tribunal Electoral manipula las elecciones, bueno, lo que ya es plenamente antidemocrático por la organización, por la ley, por la forma en que se plantea, el Tribunal Electoral lo vuelve aún peor, ¿no? Lo vuelve una acción totalmente corrupta, donde prácticamente el Tribunal Electoral está decidiendo
preseleccionando prácticamente a los candidatos, está decidiendo a quién habilita, a quién no habilita, según los intereses, ¿no? Según los intereses además del gobierno de turno, ¿no? En su momento el tribunal estaba bastante parcializado con el MAS, con el gobierno de Evo, en algún momento incluso con Arce. Bueno, hoy en día está totalmente parcializado con Paz. Revilla era candidato de Paz y uno de los pocos que tuvo alguna votación significativa de los aliados directos de Paz, de las candidaturas que eran, bueno, oficialmente de Paz. Eh, y bueno, prácticamente por eso es que no lo inhabilitaron y que por eso incluso volvió al país a reunirse con Paz y compañía, el carácter corrupto de este gobierno y el carácter corrupto de esa candidatura de Revilla. Y bueno, corre, lo dejan pasar, ¿no? Mientras que otras candidaturas que parece que no les gustaron, como es el caso del Alto, bueno, lo inhabilitan a Vargas, ¿no? Eh, bueno, es un hecho para denunciar con mucha fuerza y bueno, ese es el carácter en general de estas elecciones, ¿no? Totalmente fraudulentas. Y en ese marco, bueno, dos cosas. Uno, no podemos cansarnos de denunciar esto. Es muy importante, lastimosamente somos prácticamente los únicos que estamos denunciando esto, aunque cada vez se abre más, ¿no? Algunas brechas, algunos sectores, algunos periodistas que opinan. eh, Estas democracias hablan de los taxipartidos, algunos periodistas, que para referirse justamente a este régimen donde las siglas vienen a ser de alquiler, ¿no? Entonces hablan como que te llevan hasta cierto lugar y de ahí te sales del taxi, ¿no? Para mostrar un poco esa situación tan anómala de esta pseudo democracia que tenemos en Bolivia, ¿no? Bueno, no tenemos que cansarnos de denunciar eso, de mostrar y enfatizar que no es un régimen democrático en el que estamos en Bolivia. Hay una proscripción del pueblo trabajador, de los pueblos indígenas, de los trabajadores del campo y la ciudad. No permiten la libre participación en estas elecciones, bueno, y junto con ellos ni de las mujeres ni de la juventud. Realmente hay una proscripción general en este país. Lo vivió incluso la misma María Galindo, que según las encuestas tenía más del 10%, incluso algunos hablan de que podía ganar las elecciones nacionales. Bueno, la vivió Galindo, fue proscrita. eh, y bueno, y en general, ese es el carácter que tenemos en Bolivia, ¿no? Son unas elecciones donde el pueblo trabajador, un ciudadano libremente no puede participar, salvo que se someta a las siglas vacías de la politiquería legalizadas por el gobierno y por su tribunal electoral, ¿no? Bueno, es necesario mencionar al respecto que las siglas son pura politiquería. ¿Por qué? Porque no representan un programa. ¿Cuál sería el programa de un PDC, por ejemplo, ¿no? Que bueno, la anterior elección iba con Tuto, ahora fue con Paz, ahora fue sin Paz. Eh, ¿Cuál es su ideología? ¿Cuál es su programa? ¿Cuál es el programa del FRI, ¿no? Frente Revolucionario de Izquierda, que en su momento fue con Mesa, ahora fue con Tuto, bueno, en la anterior elección y después en estas subnacionales fue con quien le convenió, ¿no? Con quien pudo por ahí, ¿no? ¿Qué ideología? ¿Cuál es el programa? Bueno, justamente ese es el carácter a que nos lleva esto, ¿no? Son prácticamente mercancías, estas siglas que se venden, que se alquilan, que se compran al mejor postor, al que puede darle mejores réditos, sin ideología, sin discusión programática, sin ninguna discusión política, pura politiquería, pura oferta y demanda del mercado, sin ideas, totalmente vaciado de un contenido ideológico, de un contenido, bueno, de discusión, de lo más digno, digamos, del ser humano. Bueno, en ese caso eso está ausente en el panorama electoral en Bolivia. Es una cuestión de pura politiquería, corrupción y bueno, todo un mercadeo de la representación política y de la democracia en el país, una falsa democracia, ¿no? Bueno, eso quería señalar. No sé, Miguel, si quieres añadir algo más sobre el tema de las subnacionales. No, podría agregar brevemente en Cochabamba que participó Mostajo, que tiene una posición progresiva. Nosotros como Partido de Trabajadores lo apoyamos, pero evidentemente la confusión es bien grande. Él sacó una votación, salió tercero, digamos, para la gobernación, eh, pero también la confusión terrible. Además,
que iba con el MTS, que tenía candidatos bastante confusos. Entonces, más allá de que Motajo decía cosas programáticas correctas, eh, el conjunto de organización no se sabía bien qué planteaba. Y después, sobre este fraude, ¿no? Hay que recordar que la Central Obrera Boliviana en su congreso habló de una alternativa política, lo votó, digamos, pero imposible que se escriba, siendo la organización muy importante a nivel nacional. Y lo mismo pasó en el caso de Cochabamba, con la Central Obrera Departamental, que también planteó ya del año pasado la necesidad de una alternativa política, lo votó en su congreso, pero esto eh, nada que ver, digamos, no tuvieron ninguna candidatura, nada. Mostajo lo fue a ver, pero ya cuando tenía todos los candidatos armados, como digo, en acuerdo con el MTS, que era la sigla que él tenía, que tenía que abordar, claro. Entonces, bueno, eh, esto es parte, sí, de todo el fraude electoral, que las organizaciones de pueblo trabajador, que esta vez, como dije, la COP y también la COP de Cochabamba plantearon la necesidad de una alternativa, imposible que la presente. No se puede legalizar, no se puede, no, impiden eso. Como digo, organizaciones importantes, con muchísimos afiliados, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es, no hubo organizaciones de verdadera izquierda que pudieran legalizarse ni participar electoralmente. Eh, entonces, esto es la realidad electoral tramposa que hay en el país. Y por supuesto hay que luchar para cambiar esto, eh, y para que las organizaciones populares puedan presentarse, puedan tener su candidatura, puedan disputar eh, democráticamente, digamos, en supuesta democracia, eh, cosa que ahora está totalmente eliminado. Después, claro, hubo, además de Mostajo, otras candidaturas a nivel eh, de lugares, pero claro, tuvieron que agarrar cualquier sigla que le prestaban y en muchos casos terminaba mal, justamente porque son siglas, eh, como decía Humberto, uno de los que prestaba la sigla para todos, para cualquiera, para cualquiera no, para los que les creían que les convenía, es la democracia cristiana, que iba repartiendo sigla. Tiene sigla nacional y mantiene sigla nacional y bueno, así fue esta elección, totalmente tramposa. eh, Más allá de que algunos candidatos fueron progresivos, digamos, pero bueno, los boicotearon, los hicieron distintas cosas para que no pudieran ni aparecer, y por supuesto no existieron entonces, como decía, partidos alternativos, ¿no? Que pudieran expresar las necesidades populares. Bueno, esto. Miguel. Bueno, y un comentario, ¿no? También el compañero Miguel Ibarra en San Buenaventura obtuvo una votación importante en la cantidad de votos para un municipio tan pequeño. De todas formas, y bueno, como era de esperarse, fueron los grandes partidos, digamos, que tenían más publicidad, más aparato, quienes se impusieron en estas elecciones, ¿no? Eh, bueno, en general, bueno, de ahí no hay mucho que esperar, digamos, de las distintas candidaturas. Un detalle, bueno, tal vez
no menor el hecho de que en la ciudad de La Paz, la capital, gana la alcaldía el candidato bueno, un candidato del MAS, ¿no? Va a ser la primera vez que el MAS va a tener la alcaldía de La Paz, ¿no? Pero bueno, ya no existe el MAS como tal y Doug Weiler, quien, bueno, hizo el gran negocio al ser la empresa boliviana que trabajó con el teleférico, se enriqueció bastante con esto, bueno, hay denuncias de corrupción, independientemente de eso, lo importante que fue el teleférico para la paz hizo que ganara estas elecciones, ¿no? Es muy interesante que ahora que el MAS está destruido, hay uno de las figuras que fue parte de ese gobierno, gane la alcaldía de La Paz, pero bueno, desvinculándose igual totalmente del MAS, rechazando, bueno, planteando que él se salió antes, y claro, es uno de los sectores que incluso diríamos, eh, los sectores empresariales del MAS, que fueron los que fueron corrompiendo, lo que en algún momento fue un proyecto también que surgió bueno, de los trabajadores campesinos, incluso de trabajadores en general de la ciudad. Bueno, del lado de los empresarios se fue corrompiendo y bueno, ahí tenemos uno de los empresarios del MAS, que ya no es del MAS, entre comillas, que gana la alcaldía de La Paz, ¿no? Algo muy interesante para tenerlo en cuenta, pero justamente es de lo peor del MAS que podríamos decir, los grandes empresarios que se beneficiaron y que como ya no existe ese proyecto, ahora corren por su rumbo. Y claro, como se necesita en Bolivia por este régimen electoral ser millonario para poder presentarse a elecciones, bueno, ahí lo tiene a Weiler, que tampoco tiene una sigla nacional, ¿no? Logró conseguir la sigla eh, bueno, regional, en este caso, para presentarse a las elecciones municipales y, bueno, varias elecciones, en general las elecciones departamentales, la sigla departamental, pero, bueno, no hay mucha expectativa en esto, ¿no? De todas formas, es importante, como hablan de humanidad, exigirle que, porque su sigla es Ciudad Humana, Innovación Humana, y exigirle que, bueno, sería interesante que La Paz rompa con el proyecto sionista de Rodrigo Paz, ¿no? Bueno, iremos viendo qué sucede con esto, ¿no? Em, bueno, eso y, bueno, distintas características. En Santa Cruz, una victoria aplastante de Mamin, que jugaba a ir a denunciar hechos de corrupción o abusos de poder, eh, estilo Galindo, algo que, bueno, le granjeó justamente una victoria contundente en las elecciones. Eh, bueno, y en Cochabamba es reelegido Manfred Reyes Villa, otro caso estilo Revilla, persona que, bueno, tenía procesos. En el caso de Manfred incluso es peor por haber estado vinculado incluso con, bueno, con muertes, con, bueno, todo un proceso terrible que generó la derecha en el país y estaba procesado por esto, además de hechos de corrupción. Y bueno, que lo habilitaron ya la anterior vez que el MAS lo habilitó, ¿no? Para que pueda ser candidato. Cuando todavía estaban juntos Evo y Arce, ¿no? Lo habilitaron a Manfred Reyes Villa para que pueda ser candidato y alcalde de La Paz. Fue reelecto en Cochabamba ahora, ¿no? Entonces, bueno, ese es el carácter antidemocrático de estas elecciones. Em, bueno, también comentar en Cochabamba lo que decía Miguel, bueno, la gobernación gana el candidato del MAS, pero van a segunda vuelta, ¿no? Loza mostrando que todavía Evo, bueno, el candidato de Evo Morales directamente, ¿no? Evo que ya no quiere hablar del MAS, ¿no? Y bueno, algunos pormenores de estas elecciones, pero en el marco general de este carácter tan antidemocrático y bueno, de proscripción general de las posibilidades de candidaturas del pueblo trabajador. Bien, pasamos a otro punto. Eh, bueno, ya se anunció hace alrededor de un mes más o menos la elaboración de un pliego de reivindicaciones de la Central Obrera Boliviana. Rodrigo Paz trató de desviar esto diciendo, bueno, nos reuniremos, charlaremos, haremos mesas, pero no voy a aceptar pliegos, dijo, ¿no? Correctamente la COP no le hace caso, prepara su pliego, trabajó con distintos sectores. La semana pasada incluso hubo una reunión convocada por la Central Obrera Boliviana con distintos sectores. Eh,
Pero bueno, esto tiene que continuar, ¿no? Porque justamente ese día estaba una movilización importante en la ciudad de La Paz. Eh, bueno, valga este espacio para también mencionar esto, un paro de transportes muy importante en La Paz y el Alto en contra, bueno, de la política gasolinera de Rodrigo Paz, ¿no? Que prácticamente fue el gasolinazo y junto con el gasolinazo vender gasolina basura, ¿no? Y una gasolina contaminada que está destruyendo los vehículos, bueno, en todo el país, ¿no? En toda Bolivia, está destruyendo los motores. Los que más, de forma más dura se ven afectados son los transportistas, los distintos choferes de los distintos sectores, porque prácticamente les están cortando su derecho al trabajo, porque ellos tienen que trabajar, viven de eso y bueno, el cargar gasolina es parte de su vida, de su trabajo, y esta gasolina contaminada está destruyendo los motores, está destruyendo los autos, está destruyendo su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces el gobierno ya se había comprometido a pagar la reparación en muchos casos, no se cumplió nada de esto, hubo el paro, finalmente ahí hay el nuevo compromiso del gobierno de pagar y de garantizar que la gasolina vendrá mejor, haciendo, bueno, todo el show de Rodrigo Paz y compañía, ¿no? Tratando de mostrar que van a ir a hacer inspecciones, dónde será que se está contaminando, etcétera, cuando al parecer básicamente es parte del gasolinazo, que empezaron a comprar gasolina de la peor calidad posible, que está, bueno, dañando la economía boliviana en general, ¿no? Entonces, bueno, es importante decir acá claramente eso, que la política del gasolinazo de Rodrigo Paz implica un desastre para la economía boliviana, bueno, en varios sentidos, pero en concreto, además, esta gasolina basura que está costando a Bolivia en estos motores, en todo lo que se está destruyendo, estos vehículos, bueno, le está costando millones y millones a Bolivia, que es, bueno, muchísimo más que lo que el Estado, como dice Rodrigo Paz, entre comillas, se está ahorrando con el gasolinazo, ¿no? Pero además de esto, bueno, si bien el Estado directamente no está gastando este dinero, lo estamos haciendo toda la ciudadanía boliviana al comprar, al pagar de nuestro bolsillo más por esta gasolina basura que Rodrigo Paz nos vende y que, bueno, básicamente lo único que libera de estos gastos es al gobierno para que tenga más fondos para poder dilapidar y favorecer a sus amigos empresarios, que es lo que está haciendo Rodrigo Paz, ¿no? Y para viajarse por el mundo aplaudiendo a gente que desprecia a Bolivia, como Rodrigo Castro, Donald Trump, ¿no? Bueno, eso como parte bueno, de esta denuncia general, y ese también es uno de los puntos, este tema de la gasolina basura, que está como parte del pliego de reivindicaciones de la Central Obrera Boliviana. Está, bueno, obviamente el rechazo a cualquier ley antibloqueos, cualquier ley de censura en ese tipo, totalmente antidemocrática, el rechazo a cualquier forma de modificación de la Ley General del Trabajo, y bueno, acá es importante señalar, ¿no? La política del actual gobierno, que no fue elegido para eso, justamente fue elegido para que no pase eso en el país, eso es importante decirlo, y Paz está rompiendo y violando la votación del año pasado al hacer justamente lo que dijo que no haría, lo que decía, bueno, Tuto, la derecha, que dijo que haría eso, la extrema derecha, bueno, Paz se mostraba como, yo no soy así, ¿no? Bueno, es así, ¿no? Está claramente eso. Eh, bueno, quiere destruir los derechos laborales en Bolivia, parecido un poco a lo que hizo Milei en Argentina, quiere retroceder Bolivia más de 100 años antes de la guerra del Chaco prácticamente, respecto a la Ley General del Trabajo, ¿no? Quiere destruir lo que decían sus ministros, queremos despedir libremente, ¿no? Bueno, el primero que tendríamos que despedir libremente es a Rodrigo Paz, que no cumplió las funciones para las que fue eh, bueno, contratado, ¿no? Como presidente. Pero bueno, lo que dicen sus ministros, queremos despedir, no se puede despedir a la gente, esa es su forma de decir, eso para ellos es modernización, entre comillas, ¿no? Que en los hechos es retroceder a los primeros años del capitalismo, donde no había derechos laborales, no había garantías de ningún tipo, y eso es lo que buscan al plantear la modificación de la Ley General del Trabajo, algo que tiene que ser totalmente rechazado. Podríamos discutir, podríamos hablar incluso de una verdadera modernización, ¿no? Eh, en los países, bueno,
de mayores derechos laborales, se habla incluso de bajar la jornada laboral de 8 a 6 horas, algo que se logró acá, por ejemplo, en el sector de salud. Se debería generalizarse eso, garantizar el empleo. Pues bueno, en las condiciones precarias en las que está el país, sería central eso, que todos los trabajos se garanticen y sean mediante la Ley General del Trabajo, ¿no? Donde ya no haya precariedad, no hayan estos contratos, consultorías, etcétera, que bajo ese mecanismo están funcionando actualmente la libre contratación, ¿no? Bueno, la defensa de la Ley General del Trabajo frente a estos ataques del gobierno está presente, muchas otras reivindicaciones, pero otro tema central junto con la Ley General del Trabajo que estamos viviendo es la situación del agro a nivel nacional, ¿no? Lo que vimos es que el gobierno de Rodrigo Paz, otro prófugo de la justicia como Marinkovic de por medio, eh, funcionario de este gobierno, bueno, senador, ¿no? Incluso elegido, eh, lo que buscan es una contrarreforma agraria, ¿no? Este proyecto de ley 157, no me equivoco, que, bueno, básicamente lo que busca es de que desaparecer al campesino del país y volver a la época de los peones, ¿no? Que quitarle la tierra a los campesinos y que sean los grandes hacendados, terratenientes, oligarcas, que sean los únicos que tengan las tierras y que, bueno, desaparecer prácticamente la familia, el trabajador campesino del país, volverlo peón, a tratar, bueno, a nombre de esto están diciendo, bueno, vamos a cambiar, ya no van a ser pequeñas propiedades, todas las propiedades van a ser medianas, vendan sus tierras, la oligarquía quiere comprarles para exportar, ¿no? Que eso también es parte de la política de Rodrigo Paz. Para Bolivia ya no hay carne, ya no hay soya, ya no hay productos agrícolas, todo es para la exportación, ¿no? Bueno, este también es un punto, este rechazo a esta contrarreforma agraria también está en el pliego de la Central Obrera Boliviana, y bueno, entre varios otros puntos, ¿no? Entonces, muy importante esto, me parece central en estos dos aspectos que básicamente lo que buscan es volver a esa Bolivia pre-1952, pre-guerra del Chaco, una Bolivia prácticamente feudal, una Bolivia, bueno, no es extraño ahí que Paz vote, bueno, su gobierno vote, no vote a favor de condenar el esclavismo en África, porque claro, lo que quieren de una u otra forma es recomponer un carácter casi esclavista en el país, ¿no? Tanto para el campo, con esto, ¿no? Con la nueva, bueno, volver a que sean los hacendados, terratenientes, quienes manejen todas las tierras en el país, dejando a los trabajadores como peones, volviendo al campesino nuevamente a un peón, a una situación de servidumbre y en los trabajadores lo mismo, ¿no? Que estén sujetos en situaciones sin derechos laborales, pudiendo ser despedidos en cualquier momento por los empresarios, vulnerando la ley general del trabajo, ¿no? Entonces, es frente a esto a lo que tenemos que oponernos, es frente a esto que tenemos que estar juntos con la Central Obrera Boliviana, todos los trabajadores del país, afiliados y no afiliados, con el periodo de reivindicaciones de la COP, está el tema salarial, la lucha del magisterio que está con mucha fuerza por este tema. Bueno, entre varios otros puntos, en general han ido trabajando de forma muy profesional la Central Obrera Boliviana, pero reivindicaciones con los distintos sectores, con asesores, etcétera. Y bueno, se prepara el inicio de movilizaciones, una movilización nacional para presentar el pliego de reivindicaciones este martes, 31 de marzo. Ahí estaremos en las calles presentando este pliego de reivindicaciones y bueno, se viene una oleada de movilizaciones, ¿no? Bueno, ya empezaron los choferes, levantaron el bloqueo con el compromiso del gobierno, está el magisterio movilizado por su reivindicación salarial. Es importante recordar esto. Hay maestros que están ganando menos del salario mínimo como parte de la política de Rodrigo Paz. Eh, Eso es, ¿no? Esa es la situación a la que quiere llevar a todos los trabajadores del país, ¿no? Y bueno, en general estamos ante una ofensiva generalizada del gobierno en contra de Bolivia, en contra del pueblo trabajador boliviano, y frente a eso tenemos que responder, tenemos que defender los derechos, las conquistas adquiridas y luchar por soluciones a la crisis económica y a la situación que vive el país desde la perspectiva de los trabajadores, ¿no? Y bueno, estaremos ahí con la Central Obrera Boliviana en las calles. Y bueno, Miguel, no sé si quieres comentar algo más.
Es importante ahí. Eh, no, estamos de acuerdo, es decir, hoy es muy importante lograr eso, la unidad de organizaciones, que la Central Obrera Boliviana lo ha planteado, aunque, bueno, todavía no es muy consecuente con eso, pero hay que reclamar eso, justamente la unidad de todas las organizaciones para enfrentar todo esto que está pasando en el país, a todos los sectores populares. Le están quitando sus derechos, le están quitando derechos laborales, le quieren quitar la tierra a los campesinos, es decir, lo que hablábamos de Milei en Argentina se aplica acá también, ¿no es cierto? La ultraderecha ahora gobierna para quitar todos los derechos laborales y bajar salarios, no aumentar salarios, este, en base a la inflación que hubo, ¿cierto? Bueno, esto es el programa que tiene este gobierno y los otros gobiernos de ultraderecha que hay. Eso quería agregar. Sí, muy importante eso. Y bueno, en general es una lucha prácticamente regional, ¿no? Contra la ultraderecha. Bueno, mencioné una cosa cortita, ¿no? A propósito de Chile, hubo una movilización muy importante de los estudiantes chilenos secundarios, igual contra el gobierno de Cast y los ajustes que anuncia, la movilización en Argentina por los 50 años del golpe militar. En Bolivia, bueno, empieza con este paro de transportes, que hubo 2 días en La Paz, el Alto, movilizaciones del magisterio y se viene una gran movilización de la COP. Entonces, una lucha regional en contra de estos gobiernos. Son los trabajadores, los pueblos de estos países que se están enfrentando a estos gobiernos de extrema derecha, sobre todo el de Kast, de Milei, bueno, y este gobierno ilegítimo que no se mostró, pero está aplicando una política igual muy de derecha, que es de Rodrigo Paz. Y bueno, es una lucha en general de los distintos pueblos, de los pueblos de la región, en contra de estos gobiernos, ¿no? Bueno, y como decías, en ese marco es necesario la construcción, impulsar una alternativa política de los trabajadores y bueno, trabajemos desde el Partido de los Trabajadores, buscamos impulsar esto y bueno, es importante unirnos para luchar contra, en el caso de Bolivia, contra la política de este gobierno, para apoyar las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana y de los demás sectores también, y buscar la unidad en la perspectiva de una salida de los trabajadores, un gobierno de los trabajadores en el país. Bueno, de esta forma concluimos el programa del día de hoy. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Y bueno, de esa forma concluimos el programa. Buenos días, eh, Miguel. Miguel desde Argentina. Muy buenos días, compañeros. Un abrazo y hasta la próxima con Radio Rebelión. Hasta la próxima. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra